¿Qué tal, Martín? Buen día, mucho gusto. Bueno, doctor, han realizado un informe desde la IARAF en torno a lo que tiene que ver cómo ha aumentado todos los rubros en los últimos 5 años. ¿Qué detalles se pueden brindar al respecto? Sí, sí. Bueno, en primer lugar, es un informe personal que he hecho, Bien. no en el ámbito de Yara, pero sí un informe personal sobre el tema. Eh, bueno, lo primero es identificar la cuantía en la que han subido los precios desde el diciembre del 17 hasta ahora, ¿no es cierto? Sí. Estamos hablando de prácticamente 5 años, donde el promedio de precios, si era 1 en diciembre del 17, hoy está en 8. Y eso que hemos tenido una inflación del 700%, una sube de precios del 700% en 5 años, ¿ya? Algo muy significativo porque pasado a promedio anual de 55% por año de inflación, ¿sí? Claro. Si uno toma las prendas de vestir, se encuentra con que los precios se multiplicaron por 11, ¿sí? En lugar de por 8, por 11. Y si toman los alimentos, se multiplicaron por 9. Si toman los medicamentos, se multiplicaron por 8,5. Entonces, ¿qué ocurre? Como los precios evolucionan de distinta manera, se genera un cambio de un precio en relación a otro bien. Ujú. Cuando nosotros decidimos qué consumimos, cuánto consumimos, no lo hacemos en base a lo que vale la cuestión de absoluta. O sea, no decidimos si el arroz vale 100 pesos o vale 300. Decidimos cuánto vale el arroz respecto a otros bienes o Claro. respecto a nuestros ingresos, ¿sí? Porque si el arroz vale 100 pesos y una persona gana 1.000.000 de pesos, bueno, obviamente es una situación muy distinta si vale 100 pesos el arroz y se gana 10.000 pesos, ¿sí? Bien. Entonces, ¿por qué es importante esto? Bueno, porque terminan tergiversándose las decisiones y ¿qué tenemos hoy? Hoy tenemos que la prenda de vestir en Argentina ha crecido un 31% más que el promedio de los precios, ¿sí? Es lo que más creció Ujú. en Argentina. Si eso lo traducimos al poder adquisitivo del salario, nos encontramos con que un trabajador privado formal que no ha podido aumentar su sueldo en la misma línea que la inflación, y ya vimos que la inflación subió menos que la prenda de vestir, Sí. un trabajador formal ha perdido poder de compra de prendas de vestir un 29% de su poder de compra del diciembre del 17. Un trabajador público ha perdido un 32% de su poder de compra de vestimenta, y un trabajador informal, que es el que peor le está yendo con la inflación, ha perdido el 42% de poder de compra de vestimenta. Esa es la realidad en base a los datos del INDEC, tanto para los Ujú. salarios como para los precios. Y Bien. obviamente esta distorsión de precios relativos, bueno, va generando un empobrecimiento para el asalariado por un lado y por otro lado distorsiones en las decisiones que se toman en materia de consumo. Bien. Ahora, a ver, cuando tenemos una inflación acelerada, como en el caso de la Argentina, Sí, siempre el gobierno ha buscado, desde que asumió este gobierno por lo menos, ¿no? Hablamos del Frente de Todos, tejer algunos acuerdos con diferentes sectores en determinados momentos para tratar de contener la escalada de precios. A ver, analizando esto que usted nos decía respecto a los precios relativos, esto por supuesto que el primer efecto de distorsión es, bueno, modifica las apetencias de la gente a la hora de hacer consumo, es decir, bueno, esto no ha crecido, es lo que más puedo comprar y aquello que se nos fue, como las prendas y los sí, calzados, sí, es lo que sí, menos sí. le puedo Se dedicar de mi sustituye. salario. Sí, sí, sí. Claro. Sí, sí. No, se compra la prenda de vestir, se espera, que no la puede digamos, a quien se le encareció, lo que vimos que se le encareció, bueno, posterga ese consumo, pero bueno, más difícil postergar el consumo de alimentos, Ujú. pero estamos hablando de asalariados formales, eh, y tanto privados como públicos, ¿no? Cuando uno toma la informalidad con esta perspectiva, bueno, acá uno puede ver parte del crecimiento de la pobreza. Claro. Lamentablemente tenemos en nuestro país, porque bueno, el ingreso ese no alcanza para cubrir una canasta básica de consumo y la persona termina entrando en un nivel de pobreza que a lo mejor no tenía hace un tiempo. Claro. Y Doctor, ahora en el extremo contrario de sí. prendas de vestir y calzado, ¿qué rubro se ubica? Bueno, eso es muy importante porque Mm. en el extremo contrario, lo que están son los servicios públicos, o sea, los servicios de energía,
eléctrica, de agua potable, ¿sí? De gas a la vivienda. Fíjese, usted ahí tiene un abaratamiento del precio relativo. Si usted destinaba 10 unidades de un bien para consumir energía eléctrica en el 17, hoy solamente destina 6 unidades del bien. O sea, este servicio se abarató relativamente. Bueno, ¿y esto por qué? Porque cuando hay un proceso inflacionario, habitualmente los gobiernos, ¿qué hacen? De alguna manera intentan evitar la suba de estos servicios sensibles para la población, claro, a través de subsidios. Bueno, y se va generando una distorsión al revés, como bien dijo usted, o sea, claro, se van abaratando mucho estos bienes, lo cual también termina incidiendo en el eficiente uso y responsable uso de estos servicios que, al ser tan baratos, en muchos casos, bueno, no se cuidan como se haría si no tuviesen ese claro, nivel relativo. Eso está empezando a cambiar. sí, Eso cambió en octubre, ya hubo un pequeño aumento de precio relativo respecto a septiembre de estos servicios públicos, y bueno, y todo indica que va a seguir tanto este año como en el año 23 en función de los anuncios que ha hecho el ministro de Economía, ¿no es cierto?, de esta reestructuración tarifaria. ujú. En el fondo va a significar un aumento relativo para ciertos sectores y por otra parte una disminución de subsidios del lado del gasto público. Bien. Es decir, hoy el objetivo sería primero contener la inflación, ¿no? Que la disparada de precios generalizada de la economía no siga subiendo, y por otro lado también reacomodar lo que tiene que ver con los precios relativos para también equilibrar la demanda de los diferentes rubros. Sí, es un desafío enorme, Mm. enorme que tenemos en Argentina, porque ya llevamos 5 años de inflación muy alta, tanto 2 años de gobierno anterior como después se ha seguido con el tema inflacionario, y no se va a poder bajar la inflación de manera sostenida si no se corrigen paralelamente los precios relativos. Ujú. Entonces, si esto no se corrige, tarde o temprano hay que corregirlo. Entonces, ese esfuerzo que se hace para bajar la inflación termina siendo un esfuerzo que no tuvo su efecto pleno, digamos. Ujú. Pero bueno, es un enorme desafío porque estamos con una tasa del orden del 100% anual. Bueno, bajar de esa tasa creo que amerita, ¿no es cierto?, acuerdos sociales y cuestiones que son muy, muy significativas, porque este flagelo inflacionario va destruyendo cada día más el poder adquisitivo de asalariados. Acá hablé de asalariados. Bueno, en situación de los jubilados, aún los jubilados con la mínima, es muy, muy, muy negativa en esta misma cuestión, ¿no? La pérdida de poder adquisitivo de las jubilaciones, a pesar de los bonos que se han venido dando, Ujú. no se termina alcanzando a la inflación. Bien. Doctor, por último, ya con esta pregunta cierro, sacarlo un poco también de lo que tiene que ver con la Argentina y llevarlo también a una escala más global. Leía en la jornada de ayer, en función a que empezaba el Black Friday, que un referente empresario importante, ¿no? Jeff Bezos de Amazon, decía: no hagan compras grandes y tampoco con muchas cuotas porque se viene una recesión global. Y justamente en Argentina lo que se pronunció a partir de noviembre y diciembre es más cuotas, con el ahora 30 y demás. Sí. Es como que, a ver, quizás hay decisiones que el mundo está viendo antes de lo que nosotros lo empezamos a ver acá en nuestro país. Sí, bueno, ahí es interesante la cuestión, ¿no? Porque el mundo, primero que está con un proceso inflacionario que no se logra contener, ¿sí? Por supuesto que para el mundo una inflación del 2-3% es altísima, ¿sí? Sí. El 4, del 5 Sí. es muy alto. Bueno, está con ese problema. Y la Reserva Federal, por lo menos en el caso de Estados Unidos y en Europa, lo que hacen es encarecer el costo del dinero, subir la tasa de interés, digamos, para de esa manera apaciguar a la demanda, digamos, la demanda de bienes y demás, que a su juicio son los que están generando una presión inflacionaria. Pero bueno, al subir la tasa de interés, empiezan las dudas respecto a qué impacto va a tener eso en la actividad económica. Entonces empiezan a pensar, bueno, esto puede tener un impacto de parálisis de la actividad e inclusive de una recesión en Europa, en Estados Unidos.
Y por eso este comentario que usted hace. Acá en Argentina, bueno, es quizás una manera de ganarle a la inflación, comprar, digamos, ahora, pero alguien paga eso. Claro. O sea, si ese con subsidio lo termina pagando el Estado y por ende alguien lo termina pagando, alguien termina financiando eso, ¿no es cierto? Porque alguien termina perdiendo contra la inflación. Contra la inflación se pierde, o sea, hay quienes ganan y quienes es una transferencia de ingresos, claro, desde los que ganan hacia los que pierden con la inflación, porque alguien pierde, digamos. Claro. Pierde el depositante si el plazo fijo no le rinde la inflación, alguien pierde, digamos, para que termine ganando quien pudo acceder a ese tipo de esquemas. Bien. Doctor, muchísimas gracias por su tiempo, muy amable. Fue un gusto hablar con usted, que tengan buen día, hasta luego. Igualmente para usted. Hablábamos con el director del YARAF, Nadine Argañarás.